Vamos a hablar de un tema que es muy polémico. Algunos dicen que y congregaciones aceptan el divorcio, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este tema. ¿Qué dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque bien sabemos que en el Antiguo Testamento era permitido por Moisés el divorcio, pero vamos a ver en el tiempo que estamos ahora, en el tiempo de la gracia, bajo el nuevo pacto en Jesucristo. Entonces quiero hablar, así que usted, como decía mi hermano Javier García, papel y lápiz y anote las citas para que usted no coma cuento, para que no se deje adulterar la palabra. Vamos a hablar, y el título de la enseñanza lo he puesto como en signo de interrogación, en signo de pregunta. ¿Aprueba Jesús el divorcio? Vamos a la palabra. Mateo capítulo 5 versículo 31. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 31. Y vamos a leer el 32 también. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Háblanos en esta mañana. Quita la venda, Señor amado. Quita la venda de aquel que todavía no tiene claro este tema, y que pueda abrir su corazón para entender tu palabra, la palabra que traes a nuestros corazones a esta hora. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la palabra, y declaro que esta palabra dará el fruto, mi Dios, por el cual la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Aquí estamos mirando. Nuestro Señor Jesucristo dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer. ¿Fue dicho dónde? En el Antiguo Testamento, en la ley. Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso fue lo que fue dicho. Pero dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí estamos viendo dos palabras que han querido mezclar y que han querido unir como si fueran la misma: fornicación y adulterio. Aquí dice que la única causa es por causa de fornicación, pero el que se case con esa mujer repudiada, dice que hace que ella adultere. El que se case con ella también comete adulterio. Entonces estamos mirando que la palabra adulterio y fornicación no son lo mismo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, vaya conmigo, capítulo 24 versículo 1 en adelante. Deuteronomio capítulo 24 verso 1 en adelante. Cuando alguno tomare una mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere el último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, la despediré y la despidiere de su casa. O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue en violencia, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da para heredar. Cuando alguno fuere recién casado
no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que le tomó. Estamos viendo, esta es la ley de Moisés. En la ley, Dios le daba aval, porque Moisés lo había permitido en la ley, pero estaba avalado por Dios. En el Antiguo Testamento vemos que era lícito dar carta de divorcio. Por eso, cuando llegan a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahorita vamos a ver estos significados. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Como los fariseos, los escribas y como todos ellos venían acostumbrados y buscaban ocasión para acusar a Jesús, que decía blasfemia, le hacen la pregunta del divorcio. Y mire esto: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Miren esto, que por cualquier causa repudiaban a una mujer. Por cualquier causa. Dejó la comida salada, aunque aquí decía alguna cosa indecente, pero ellos argumentaban muchas cosas y le daban carta de divorcio a la mujer y se volvían a casar. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que estamos bajo el nuevo pacto, entonces dice el Señor, dice: él respondiendo les dijo, verso 4: ¿no habéis leído que el que nos hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira lo que está diciendo nuestro Señor, que el Señor hizo que varón y hembra. O sea que el modelo de matrimonio es varón y hembra. No es hombre con hombre ni mujer con mujer. Es varón y hembra, como los hizo Dios. Y también dice que el hombre por esto dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira que son dos personas, pero el Señor las vuelve una sola carne. O sea, como si usted, porque su cuerpo le falle, usted pudiera mocharse medio cuerpo y andarse medio cuerpo. Usted no puede hacerlo. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo: usted se une en matrimonio, usted ya no se puede separar, porque usted se volvió un solo cuerpo con su esposa. Pero ellos no lo habían entendido y el Señor va a explicarlo a continuación. Entonces, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué el hombre va a separar algo que Dios juntó? Un matrimonio que se efectuó ante los ojos de Dios. ¿Por qué el hombre lo va a separar? Y dice así, verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? La misma pregunta se hace hoy. ¿Por qué en el antiguo pacto la gente se divorciaba? ¿Por qué en la ley de Moisés permitía divorcio? Entonces la palabra nos está dando, el Señor Jesucristo está estableciendo un nuevo pacto, nuevo decreto, nueva ley. Estamos bajo la ley de la gracia en Cristo Jesús. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces, ¿qué les está diciendo? Antes de la ley no fue así. Pero Moisés, por la dureza del corazón de los hombres, permitió dar carta de divorcio, repudiar a las mujeres. Y entonces el verso 9 dice el Señor Jesucristo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Otra vez aparece la palabra fornicación. Y se casa con otra, adultera. Entonces hay dos palabras diferentes: fornicación y adulterio. Entonces han querido mezclar esta palabra para decir que cuando en un hogar hay infidelidad,
entonces la persona cometió acto de fornicación. Pero la fornicación no es eso. Y ahorita vamos a ver el significado. Y dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea que también comete adulterio. O sea que aquel varón que escoge a una mujer que fue divorciada y se casa con ella, está en adulterio, quiera o no lo quiera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos están diciendo: no, si es así, no, yo no me caso mejor. ¿Cómo es que yo tengo que perdonar a mi mujer y yo no puedo divorciarme? Si ella me falla, yo no puedo buscarme otra. Entonces no, así no conviene casarnos. Y le dijo Jesús. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunuco eran unas personas que cuidaban a la reina, a las princesas del rey. Pero los eunucos no tenían deseo sexual. Los eunucos por el rey eran capados por el rey. No podían hacer nada. Y mira lo que está hablando el Señor. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Los que nacieron del vientre de su madre son aquellos que no necesitan tener una esposa. No se les forma ese deseo en su mente ni en su corazón de tener una esposa, y viven solos. Y no son homosexuales. Oye, son eunucos. Esto es lo que está hablando el Señor. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. No tienen necesidad de casarse, tanto hombre como una mujer. Y dice: pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Esto era lo que hacían los reyes, que capaban a los que le iban a cuidar a la reina y a las princesas, por no se les fuera a despertar el deseo. Los capaban, y ellos eran los que cuidaban la reina y las doncellas del rey. Y dice: y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, cuando dice que hay eunucos que nacieron así, otros que los hicieron eunucos, pero otros que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tomaron su esposa, y de pronto lo que está diciendo el Señor Jesucristo: tu esposa cometió adulterio. Porque la fornicación no es lo mismo que el adulterio. Y esto es lo que voy a explicarle ahora mismo. Adulterio quiere decir, anote, en sentido particular y literal, relación sexual entre un hombre casado y una mujer que no es suya. Entre una mujer casada y un hombre que no es su marido. Entonces, esto es adulterio. Cuando hay un matrimonio, cuando están casados, comete alguno de los dos la infidelidad, esto se llama adulterio. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo que es por causa de fornicación. Entonces, ¿qué es la fornicación? Ahorita lo vamos a ver. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, el Señor, entre los 10 mandamientos, dijo: no cometerás adulterio. Éxodo 20, 14, no cometerás adulterio. Es un mandato del Señor. Pero había una sentencia para los adúlteros. ¿Y cuál era? Vaya conmigo a Levítico capítulo 20, verso 10. Y vamos a ver la sentencia para los adúlteros y la sentencia para los fornicarios, y el significado, para que podamos entender que no es la misma cosa. Sentencia para los adúlteros. Levíticos 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Levítico capítulo 20, versículo 10. Indefectiblemente serán muertos. Mira la sentencia que había para aquellos en la ley que violaran esto. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando le llevaron a la mujer adúltera, no le dijeron: mire, le traemos una mujer aquí en fornicación. No, mire lo que dice el texto, Juan 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No le dijeron de fornicación. Entonces hoy en día, personas que han avalado, congregaciones que han avalado el divorcio, se basan en este texto: salvo por causa de fornicación, porque la mujer fue infiel e entonces fornicó. Pero no es así. Mire el significado ahora de fornicar: realizar acto sexual dos personas que no están casadas. Realizar acto sexual dos personas que no están casadas. Esto quiere decir el significado de fornicación. Y vamos a ver qué sentencia había para los fornicarios, para que usted pueda mirar que no es la misma cosa, porque en la ley a los adúlteros eran apedreados y morían, pero a los fornicarios no. Mire esto, sentencia para los fornicarios. Éxodo capítulo 22, versículo 16. Libro de Éxodo capítulo 22, versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, ella no está casada, pero él vino y le engañó, le endulzó, le prometió muchas cosas y la doncella cayó. Entonces dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Miren la sentencia que había: tenía que dotarla, o sea, comprarle sus cosas y tomarla por mujer. Y si su padre no quisiere dársela, él le pagará plata conforme a la dote de las vírgenes, porque la había deshonrado. ¿Está viendo usted cuál es el significado de fornicación? Cuando dos personas, no hay matrimonio, tienen relaciones sexuales, esto es fornicación. Era castigado también en la ley, pero era, ¿por qué? Que tenía el hombre que tomar la responsabilidad de casarse con esa persona, de tomarla por mujer. Esta era la ley. Pero los adúlteros, el adulterio, a la mujer adúltera fue sometida engañando, que no sabemos si ella era la que tenía esposo o era el hombre, pero cuando cualquiera de los dos tiene relación con un casado, con una no casada, entonces ya no es fornicación, sino adulterio. Amén. Y Mateo 19 no dice por causa de fornicación, por causa de adulterio, sino por causa de fornicación. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo un hogar, estando casados, si un hombre es infiel a una mujer, comete adulterio y no fornicación? Y si una mujer casada comete infidelidad, no está cometiendo fornicación sino adulterio. La pregunta del millón es: ¿cómo se da la fornicación en un matrimonio para poder dar carta de divorcio? Porque Jesucristo dio una sola salvedad: por causa de fornicación le puede dar carta de divorcio. Entonces vamos a mirar. En el pueblo judío tenían la costumbre que cuando un hombre se casaba con una doncella, entonces exhibían un trapo manchado, la sábana manchada de sangre, que eso le estaba diciendo al público que su mujer estaba virgen y que ese matrimonio estaba avalado, confirmado. Esa era la confirmación del matrimonio. Después que se casaban, el hombre iba y si miraba que no había engaño, que ella sí en verdad sí estaba virgen, entonces ese matrimonio quedaba válido. De lo contrario, no era válido. Esto es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo se puede estar casado y cometer actos de fornicación? Podemos observar, la Biblia es para escudriñarla y no para tragar en seco, porque los que adulteran la palabra engañan fácilmente. Pero usted se le va a quitar una venda de encima hoy.
a los que no tienen este tema claro. Voy a dar un ejemplo de Juan y de Juana. Juan está desposado con Juana, o sea, tienen un compromiso de matrimonio, tienen un compromiso para llegar al altar. Pero la Biblia manda llegar al altar sin mancha y sin mancilla. La mancilla quiere decir manoseos, caricias, eso no es permitido. En el Cristo no hay noviazgo de relaciones sexuales ni de nada de eso. En Cristo las relaciones son para matrimonio y son santas, son puras, son verdaderas. Entonces, cuando Juan es un hombre de Dios y respeta a Juana, no la mancilla, no la anda manoseando, espera el día del matrimonio, guardándose para Dios, esperando el día de su matrimonio, viene y se casa con Juana. Pero Juana no se aguantó. Juana tuvo relaciones sexuales con otra persona y ya no era virgen y traía pecado de fornicación, porque no estaba casada cuando ella cometió ese acto. Cometió pecado de fornicación, pero más Juan no lo sabe. Y ella le va a hacer creer a Juan que ella es señorita, que ella es virgen. Entonces llegan al altar delante del ministro de Dios y los declara marido y mujer y salen casados del altar. Pero ella, cuando viene llegando al altar, viene con su pecado de fornicación y no está casada. Pero cuando sale del altar, lleva su pecado de fornicación allí. No lo ha confesado, nadie lo sabe, Juan no lo sabe, y ella lleva su pecado de fornicación. Cuando Juan llega a su casa, cierra la puerta, va contento a su habitación con su esposa, a estar con ella, porque dice: por fin se llegó el tiempo. Esperé 2 años, me guardé, y se llegó el tiempo de disfrutar mi esposa. Esperé 1 año y se llegó el tiempo de disfrutar mi esposa. Pero cuando Juan llega, se da cuenta que era una mentira. Descubre el pecado de fornicación. Descubre el pecado que ella traía guardado y no había declarado a Juan. Entonces, en ese momento están casados, pero hay un pecado de fornicación. Esa es la única causa, por causa de fornicación. Entonces le podía dar carta de divorcio inmediatamente. Le daba carta de divorcio y quedaba libre, y queda libre aún ahora en el Nuevo Testamento. Si este caso ocurre, usted puede dar carta de divorcio inmediatamente. No después que haya tenido 2, ni 3, ni 4 pelados, no. Tiene que ser inmediatamente. La persona la despedía, la devolvía a sus padres y le daba carta de divorcio. Y así también es en este tiempo. Por fornicación, no por adulterio. Entonces, si la persona decide perdonarle en ese tiempo y volvió con ella, y ahora está escuchando esta predicación después de vivir 5, 2 años, 4 años, 10 años, ya esto no es para usted, hermano. Ya usted le perdonó. Ya usted le perdonó. Usted no puede usar este texto para decir: no, es que usted traía un pecado ya porque la mujer se engordó, o porque la mujer se puso vieja, o porque ya a usted no le gusta, porque la gravedad tarde o temprano llega y nos cobra factura. Los años van pasando y nos vamos desgastando. El apóstol Pablo dijo: este hombre exterior se va desgastando, pero no obstante el hombre interior se renueva de día en día. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no les está probando por causa de adulterio. Que quede esto bien claro. En primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a ver unos puntos aquí que enseña el apóstol Pablo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Porque Pablo se hizo eunuco. Pablo, por causa de Cristo, se hizo eunuco, no tuvo esposa. Y no era homosexual. ¿Oyó? No andaba haciendo relaciones ni con mujeres, ni con hombres, ni nada. Era un hombre santo para Dios. En cuanto a la cosa que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué está diciendo? Para que ustedes no anden en fornicación, mejor cásense.
Cada uno tenga su esposa, cada uno tenga su esposo, para que no anden en fornicación, porque los fornicarios los juzgará Dios. Y no 2 ni 3 esposas, una sola. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sesogadamente de la oración, y volved a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Por qué? Porque el que no tiene el don lo va a tentar Satanás con otra persona. Si una persona está casada, usted, hermana, hermano, la Biblia nos dice que cumplamos con nuestro deber conyugal, porque no debemos de servir de tropiezo para que Satanás os tiente a nuestra esposa o para que Satanás os tiente a su esposo. Si usted no cumple con su deber conyugal, Satanás le va a presentar una oferta aparentemente mejor que usted. Por eso el apóstol recomienda, la Biblia nos dice, cada uno cumpla con su deber. Pero dice algo: quisiera más bien que todos, vamos por el verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿El qué? El que se quede solo la persona. Es como un consejo que él está dando, no es un mandamiento. Que él quisiera más bien que los hombres se quedaran como él. Por eso dice, mira, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, le está diciendo, no todos tienen el don que yo tengo. Se los mando a ustedes que se queden solos, se va a volver. Y por eso vemos tantos actos tremendos de personas que no son eunucos, sacerdotes que no son eunucos, pero por la organización les toca decir que son eunucos, y por eso se cometen tantas violaciones y cosas, porque Dios no les prohíbe a los sacerdotes tener esposas. La Biblia lo dice en Primera de Timoteo. No prohíbe el Señor que los sacerdotes tengan esposa. Y vamos a verlo. Es otro tema, pero ya lo dije, tengo que sustentarlo bíblicamente. Vaya conmigo a la palabra Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a verlo desde el verso 1. Dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispo, el que preside una congregación. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no de 2 ni 3. Pero no dice que tiene que ser soltero y que tiene que ser eunuco. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea que el hombre de Dios, el Señor no le está prohibiendo tener hijos, pero hay en parte que se los prohíben, y por eso se cometen tantos actos inmorales, porque se los prohíben y Dios no lo está prohibiendo. Grábese esa cita, vaya anotando. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Entonces sigo donde estamos en Primera de Corintios capítulo 7. Ahora vamos al versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, oiga bien esto, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo.
El Señor está diciendo, bueno, la mujer ya no quiere soportar más al marido, ya no la aguanta más. Bueno, usted está casada y se casó en Cristo bajo la luz. Bueno, está bien, el Señor te da el permiso, sepárate. Pero quédate sin casar, quédate sola. Y si te estás quemando, mejor reconcíliate con tu marido, porque si coges otro marido, entonces cometes adulterio. Dice, y si la mujer tiene marido que no sea creyente, oiga bien, y él consiste en vivir con ella, consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mira, cuando alguien viene al Señor Jesucristo, las mujeres a veces están luchando para que sus maridos se conviertan, pero hay en congregaciones que le dicen que los dejen entonces y busquen a uno cristiano. No, la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice, mire lo que dice, que nuestros hijos son santificados, y el hombre incrédulo aún por la mujer y la mujer incrédula por el hombre. Pero dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pero ya usted sabe que tiene que quedarse sin casar. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido? Si quizás harás salvo a tu mujer. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esta es una orden para todas las iglesias. No, que acá sí lo permitimos. No, esto es una orden para todas las iglesias. El que se separe, quédese sin casar. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo también le escribe entonces. Aquí le estaba escribiendo a la iglesia de Corinto. Ahora le está escribiendo a la iglesia, a los romanos. Y le dice, Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Anote la cita, Romanos capítulo 7, verso 2 y versículo 3. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Así le hayan casado como quieran. Como me escribían ayer y me daban un tema, y no podemos esconder ni podemos dar paños de agua tibia. Hay que denunciar al que está en pecado. Me estaban escribiendo ayer y me hicieron una pregunta acerca de Yesenia Ten, que se divorció y se volvió a casar y sigue predicando. Aquí la Biblia lo dice, no lo digo yo. Si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Si ya el marido antiguo murió, ella quedó libre de esa ley. Pero yo no conozco su caso. Solamente estoy dando mi versión bíblica. Si una persona se separó, se divorció ante los hombres, pero ante Dios sigue casado, solamente ese matrimonio queda avalido cuando alguno de los dos muere. Ya la otra persona queda libre de volverse a casar. Solamente así. Pero hay muchas personas que aprovechan y se van al mundo, ¿verdad? Hay personas que se han descarriado, se dejaron de su esposa porque ya no les gustaba y querían buscar un pretexto, se descarriaron, se fueron al mundo y después se consiguieron otra mujer. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos y viene con otra mujer a la iglesia. Entonces viene pensando de que Dios le va a recibir a aquella mujer. No, que eso lo hice yo en pecado y vengo a reconciliarme y ya me quedo con esta. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando Esdras era el sacerdote. ¿Oyó? El pueblo de Israel, Dios le había dicho: no te vas a unir con otras mujeres de otras tribus, de otros pueblos. Pero ellos desobedecieron a Dios y lo hicieron. Pero cuando llegaron otra vez a reconciliarse con Dios, llegaron no solo con mujeres, sino también con hijos. Esto fue tremendo, ¿yo? Llegaron con hijos. Entonces vaya conmigo a Esdras, al capítulo 10. Esdras,
capítulo 10. Y miren el versículo 1. Esto fue algo que produjo dolor entre el pueblo de Israel, porque Dios no les aceptó eso. Y ellos estaban llorando, pero como estaban verdaderamente arrepentidos, decidieron obedecer a Dios. Si alguien vino verdaderamente arrepentido a Dios y está en un caso de adulterio, despídala. Mire lo que pasa aquí. Esdras capítulo 10 versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Sedequías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza en Israel. Ellos han vuelto a su esperanza, volvieron al pueblo de Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ella, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. O sea que esto estaba establecido en la ley. Ellos no podían hacerlo. Si se volvieron a Dios, tenían que despedir. Entonces esto fue algo muy duro para ellos. El mismo sacerdote estaba llorando, como que queriendo decir: yo quiero darle una solución, y hay pastores que quieren ser más buenos que Dios, entonces vamos a darle solución. Pobre hermanito, de verdad. Ya está bueno, ya esperó 3 años. Bueno, vamos a recasarlo. Ya esperó 3 años esta mujer, 4 años, vamos a recasarla. Esto no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Si esta persona de verdad teme a Dios, hágase eunuco para Dios. Y créame que el Señor Jesucristo, si usted se guarda para Dios, Él le va a solucionar ese chicharrón. Él le va a solucionar ese problema. Porque si la otra persona, una persona está guardada para Dios y la otra está en sinvergüenzura, de sinvergüenzura en sinvergüenzura, le puede caer la mano de Dios y Dios lo puede cortar. Lo puede matar Dios para dejar libre a aquel siervo o aquella sierva que se está guardando para Dios. Entonces ellos dicen y le dijeron en el versículo 4: levántate, porque esta es tu obligación. Tú eres el sacerdote de nosotros. Tienes que levantarte. Haz lo que tienes que hacer de parte de Dios, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes, de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, y a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así pecado sobre pecado a Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor no le iba a aceptar unas mujeres que Él no le había autorizado. Este es el carácter de Dios. Entonces hay personas en el Nuevo Testamento que se apartan, se van para el mundo, se van para el cautiverio, se van otra vez para Egipto, y después vienen con otras mujeres y creen que Dios se las va a recibir. El Señor le dice: no, Señor, apártelas. Te quedas solo o reconcíliate con la tuya, la que yo te di. Amén. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Cuando alguien está arrepentido, está dispuesto a hacer lo que la palabra de Dios dice. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, y
ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Aunque eran muchos, lo hicieron por turnos, pero cada quien fue despidiendo a sus mujeres, hermano. El pueblo estaba llorando. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un carácter y Él no cambia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 2, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Pero quién lo escribió? Moisés. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y puso un punto final allí. Lo dijo Jesucristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que aceptar lo que Jesús nos ha dicho en la palabra. Y para terminar, Lucas capítulo 16, versículo 18. Sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es verdad, su palabra es poderosa. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. O sea, aquí nos habla un poquito más. O sea que no, es que a mí me repudiaron, a mí me dejaron, y va y se casa con otro. Adultera ella, y el que se casó con ella también adultera. O si es el marido al que repudiaron, pobrecito, se quedó solo. No, hay que pagar un precio en oración. La Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Pero la dureza del corazón no deja que el hombre perdone a su mujer, y no deja que la mujer perdone al marido. Y por eso quieren buscar dar carta de divorcio y separarse. ¿Por qué? Y dicen de labios que han perdonado, pero tienen el corazón endurecido, duros de cerviz. ¿Por qué siempre resistís al Espíritu Santo? ¿Por qué siempre resistís la voz de Dios? El Señor Jesucristo no está dando permiso para el divorcio. El Señor Jesucristo está diciendo que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que no piense buscar los motivos. Hay gente que va buscando la razón del hombre y está en una congregación que le predican esta palabra de verdad, y se va para otra congregación mundana donde le permiten hacer esto. Se va para una congregación carnal donde le acomodan todo. Y como nos hablaba Dios a través de la palabra anoche, la palabra que Dios le dio a mi esposa, nosotros no tenemos, la palabra no se puede acomodar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que moldearnos, acomodarnos, encajar en esta palabra. O encajamos o no entramos. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Él merece toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Vamos a la Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 13. Vaya conmigo a la palabra. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Mire lo que habla el Señor. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, hay fornicarios y hay adúlteros. Esto no es lo mismo, yo. Aquí está hablando con coma, está hablando con una I que está separando. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios es el juez, no es el hombre. No es el pastor que te permite que te recases. No es el sacerdote que te permite que te recases. Es Dios quien te va a juzgar por esto. Y Él nos va a juzgar conforme a su palabra. Por eso es necesario obedecer la voz de Dios. Usted que de pronto se enamoró y dice que ama a Dios y viene reconciliado,
Pero ¿dónde están los frutos dignos de arrepentimiento? Haga como hizo el pueblo de Esdras. Si usted de verdad está arrepentido, corte esa relación tóxica que te está llevando al infierno y te lo estás llevando a él también, o a ella. Se están yendo los dos para el infierno por no arrepentirse. Hay que volvernos a Dios. A los que están unidos en matrimonio, dijo Pablo, no lo digo yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Oyó? Este es un mandamiento del Señor. Está establecido. Nada más con esta cita, usted no tiene para dónde coger. ¿Oyó? No abandone a su mujer. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, negándose a sí mismo. Cuando yo me niego a mí mismo, puedo decir, no, es que ella no merece que yo la perdone. Pero como me tengo que negar y aceptar lo que me manda la Biblia, entonces la perdono. Si usted perdona a su marido, si usted perdona a su mujer, usted le va a dar la gloria a Cristo y le va a dar una bofetada a Satanás. Porque eso es lo que quiere el diablo, que la gente se separe y se recasen para llevarse esas almas al infierno. Entonces él va a celebrar con banquetes, con bombos y platillos, va a celebrar que usted está desobedeciendo a Dios. Pero volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Queda totalmente claro. Dígalo quien lo diga. Dígalo el teólogo que quiera decirlo. Porque el teólogo de los teólogos se llama Jesucristo. Y Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él ha dicho, eso es y punto. Amén. Oremos. Esta palabra ha sido predicada de parte de nuestro Señor Jesucristo. Son temas espinosos que muchos no quieren oír, que muchos se abstienen de predicarlos, porque vamos a ser señalados. Pero no importa. El Señor dijo, bienaventurados cuando sin causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando nos vituperen por causa de Cristo, somos bienaventurados. Entonces el que esté vituperando allí en las redes, o el que escuche esto más adelante y quiera hacer cualquier comentario negativo a esto, no hay problema. Entiéndase con Dios, que fue el que escribió la palabra. Así que vamos a orar, hermano. Vamos a colocarnos en pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural en nuestras vidas. Rompe toda cadena del diablo en el nombre de Jesús. Señor amado, que esta palabra del fruto por el cual has enviado. Señor, aquellos hogares que de pronto estaban pensando ya divorciarse, que hoy escucharon esta palabra, Señor, que hoy puedan hacerte caso a ti, que hoy puedan anular todo consejo del diablo. Porque tu palabra dice que el que escucha el consejo más sabio se hace, el que escucha el consejo de sabios. Y el sabio de los sabios eres tú, mi Dios. Y hoy nos has hablado por tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra haya cabida en cada corazón y en cada vida. Que aunque esté muy dolido el corazón, aunque esté entristecido, pueda perdonar, pueda pagar un precio, pueda orar, pueda humillarse delante de tu presencia y pueda reconocer tu señorío y tu grandeza. Porque ¿acaso habrá algo imposible para ti? Saulo de Tarso perseguía el evangelio. Nadie pensó que él iba camino a matar evangélicos y a meterlos presos. Nadie pensó que a los 3 días iba a estar predicando el evangelio de Cristo. Pero te pido, Señor amado, que te glorifiques en las vidas. Señor, colocamos cada situación adversa. Colocamos esos hogares en tus manos. Esos hogares que están atravesando dificultades. Esos hogares que están a punto del divorcio, que eso es diabólico, eso no es de Dios. Te pedimos, mi Dios del cielo, que sea usted sanando los corazones, derribando todo argumento del diablo, y que a través de estos argumentos bíblicos puedan romper todo argumento del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, de una manera especial y sobrenatural. Señor, tu palabra es verdad. Y dice tu palabra en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Inspirate esta palabra para que el enemigo no nos engañe. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor amado, que te glorifiques en los hogares, que te glorifiques en las familias, porque usted estableció molde de familia, varón y hembra, no hombre con hombre ni mujer con mujer, porque eso es abominación a Dios. Ese pecado trae la ira de Dios sobre la tierra. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, pero que le des el pago a cada uno conforme a sus obras, que hagas conforme a tu voluntad, pero que guardes a tu pueblo. Guarda a aquellos que se están humillando a ti. Guárdales de este virus, de esta plaga. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, su hermano en Cristo David Figueroa les dice bendiciones.